Gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de Okay. En inglés. Lo que vamos a hacer, les voy a presentar un caso para que sea divertido al hablar de qué haríamos durante el caso. Voy a tratar de presentar parte de la fisiología y de la ciencia que subyace las recomendaciones de resucitación cuando hablamos de los casos extremos que necesitan compresiones cardíacas y medicaciones. Así que vamos a empezar diciendo que uno está de guardia. Acá les muestro, esta es mi nueva sala de parto y tanto el trabajo de parto como el parto están tranquilos, los bebés en este momento se están portando muy bien y uno entonces se va a la cafetería para tomarse un cafecito y comer algo y saben que enseguida va a empezar a sonar el teléfono, el pager y dicen que necesitan que uno vaya rápidamente al quirófano 9. Cuando uno entra con el equipo ahí, uno hace las 4 preguntas que uno hace en cada parto para generar el equipo necesario. Entonces uno pregunta cuál es la gestación del bebé, cuántos bebés hay, cuál es la condición respecto a comida y si hay factores de riesgo adicionales. Y le informa el equipo que es una madre de 19 años que uno PO, que no tuvo atención prenatal, tiene dolor abdominal intenso, sangrado vaginal, las membranas parecen estar intactas, no hay antecedentes de trauma y el sono que está al lado de la cama sugiere que es de 38 semanas ese embarazo, un solo bebé, pero hay bradicardia fetal agonal, así que el plan es hacer una cesárea con anestesia general. ¿Cómo vamos a prepararnos para ese parto? Sabemos que no tenemos mucho tiempo. Número 1, en esta situación van a tener que armar un equipo. Cada parto tiene que tener una persona que se pueda enfocar en el bebé, pero cada parto en el que uno prevé la necesidad de reanimación, uno tiene que tener un equipo que pueda hacer esto con una cierta dignidad. Preferiblemente tenemos que tener un equipo que se haya entrenado junto con simulación y uno tiene que asignar claramente los roles, quién va a hacer cada cosa. Yo vivo en un mundo de sueño, pero les voy a decir que si yo se hiciera realidad el sueño de a quién quiero en una crisis como esta, ¿quiénes querría que estén ahí? ¿Y cuántas personas para hacer esto con mucha eficacia? Uno necesita un líder de equipo, generalmente ese va a ser el médico, pero en algunas situaciones en Estados Unidos puede ser una enfermera neonatal hasta que llegue el médico. Me gustaría tener otros 2 profesionales médicos, médico o NNP, uno esté a la cabecera y ocuparse de las cosas de la vía aérea y el otro esté disponible para otros procedimientos que se puedan hacer, como por ejemplo poner un catéter umbilical. Quisiera un terapista respiratorio que de la ventilación con presión positiva, también una enfermera neonatal experimentada que va a asesorarme y también quiero otra que saque las medicaciones y necesito a alguien que registre exactamente qué estamos haciendo, cómo y cómo está respondiendo el bebé. Y esto no debe ser una opción para nosotros. Tenemos que saber exactamente qué estamos haciendo en tiempo real en la sala de parto. Esa persona tiene que usar un formulario estandarizado o registrar los datos en tiempo real o tenemos que usar video para poder volver y mirar qué hicimos y en qué momento lo hicimos. O sea, mucha gente realmente me doy cuenta y en vuestra situación a lo mejor ustedes no tengan tanta gente disponible, pero uno tiene que pensar en los distintos roles y decidir en vuestro sistema cómo pueden optimizarlo de la mejor manera posible para tener la mayor cantidad de manos necesarias. ¿Cómo vamos a preparar? Bueno, hay que armar y preparar el equipo que uno arma para cualquier parto, pero además hay una posibilidad en este tipo de cesárea
en el que ustedes tengan que hacer CPR, así que decidan un peso estimado sobre la base de la edad gestacional que el obstetra les está diciendo y potencialmente ustedes pueden preparar el catéter umbilical, o sea, armarlo, enjuagarlo todo y potencialmente tener la dosis de epinefrina y etiquetarla. La razón por la que sugiero que esto se haga es que este tipo de preparaciones proactivas pueden en realidad reducir el tiempo a la administración de la epinefrina endovenosa cuando se necesite. Cuando nosotros solíamos hacer en Parkland lo que yo decía, el abordaje pasivo de esperar a ver si el bebé necesitaba en realidad CPR y medicaciones, entonces en esa época la primera dosis de epinefrina endovenosa se daba mayormente a través del tubo endotraqueal. Solo 6% de las veces podíamos dar la primera dosis endovenosa. Y como desde que cambiamos a guías más proactivas, cuando estamos en esa situación de crisis, sacamos las cosas y las preparamos y ahora 40% de las veces podemos dar la primera dosis a través del catéter umbilical. Y el tiempo a la epinefrina endovenosa también se redujo muchísimo. Cuando esperábamos para ver qué pasaba, dábamos la dosis, la primera a los 9 minutos y ahora en 5 minutos con este abordaje más proactivo. Volviendo al parto, se hizo la incisión, el obstetra dice que se ve líquido amniótico con sangre y seguramente ustedes imaginan que hay una abrupción. Se saca el bebé y como hay una placenta abrupta, no hay intercambio de gas y el cordón entonces se va a clampear inmediatamente y se va a pasar el bebé al equipo neonatal. El bebé está apneico, gris, caído y entonces inmediatamente se hace todo lo que hay que hacer con respecto a estimulación, etcétera. Entonces después tenemos que evaluar cuál es el latido cardíaco, cuál es el esfuerzo respiratorio del bebé y mi enfermera me dice, yo no escucho sonidos de respiración y yo tampoco puedo escuchar el latido cardíaco. Así que, por favor, participen todos, levanten la mano. ¿Quién piensa que en este momento tienen que empezar con las compresiones cardíacas? ¿No se escucha el latido cardíaco? ¿Quién quiere poner al bebé piel a piel con la mamá para empezar el proceso de bonding? ¿Quién quiere iniciar ventilación con presión positiva? ¿Y quién quiere probar con una estimulación un poco más vigorosa? Así que claramente hay que empezar con ventilación con presión positiva. No vamos a adelantarnos a compresiones cardíacas simplemente porque la primera vez que no escuchamos un latido cardíaco. Compresiones del tórax se indican cuando el latido cardíaco está debajo de 60 y sigue ahí a pesar de los pasos iniciales y a pesar de por lo menos 30 segundos de ventilación asistida efectiva, donde ustedes se han enfocado en los pasos de corrección de la ventilación, incluyendo colocar una vía aérea avanzada antes de empezar con las compresiones. Hacemos esto porque sabemos por datos del Hospital de Parkland que cuando uno se enfoca en una ventilación efectiva, primero 999 veces de cada 1000 el bebé va a responder cuando va a inflar el pulmón y nunca van a tener que hacer compresiones ni administrar medicación. También sabemos que las compresiones del tórax compiten con la ventilación efectiva, por eso tenemos que asegurarnos de que eso se haga primero. El estudio de Hand-Trend del grupo de Cornell analizó en una estimulación la posibilidad de dar compresión y ventilación y después cambiaban a la compliance del pulmón tratando de que los resucitadores reconozcan que tienen que cambiar la manera de que están dando la ventilación y una vez que se iniciaron las compresiones el equipo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo con la compliance del pulmón y no pudieron hacer ningún tipo de ajuste adecuado en la ventilación. Entonces,
Ahora estamos avanzando a PPB. Traté de cambiarlo a BPP, pero estoy seguro de que lo voy a seguir diciendo en inglés a pesar de los esfuerzos. Así que en nuestro bebé empezamos con BPP y después de un par de respiraciones no levanta el tórax y no hay latido cardíaco audible. Así que ahora tenemos que hacer esos pasos de corrección de la ventilación. Entonces ponemos el oxímetro de pulso y hemos estado dando esta presión con presiones de 25/5 y cuando me fijo en los TP me doy cuenta de que estamos llegando a las presiones preseteadas. Entonces, si bien el primer paso es chequear la máscara para asegurarse de tener un buen sello, si están usando los TP, si ya están llegando a las presiones preseteadas o si están usando una bolsa y se está inflando, no hace falta lo de la máscara y pueden pasar al siguiente paso, o sea, asegurarse de reposicionar al bebé en la posición de sniffing y que la boca está abierta, y si de todas maneras el pecho sigue sin levantarse, es el momento de incrementar la presión. Así que en mi situación, si yo hubiera empezado con 25, llevaría la presión pico a 30 centímetros de agua. Ahora, en este punto, mi enfermera me dice que puede escuchar un latido cardíaco muy, muy suave y está en 30 y no aumenta. Entonces pone algunos sensores de ECG y todavía no se ha completado el último paso de corrección de ventilación, que es poner una vía aérea avanzada. Entonces el equipo pasa a intubar, ajustan el tubo a la profundidad correcta. La enfermera me dice que ahora escucha ruidos respiratorios, el pecho empieza a levantarse, pero lamentablemente este es el 1 de 1000 que no respondió y el latido cardíaco sigue siendo 30 latidos por minuto. Cuando intubamos, típicamente, por supuesto, tenemos que hacer medidas confirmatorias para asegurarnos de que el tubo está en el lugar correcto, en la vía aérea, y nuestro primer método de primera línea es poner un detector de Tidal CO2. El colorimétrico es el que nosotros usamos con mayor frecuencia y mi RT dice no hay cambio de color. Entonces, si no hay cambio de color después de la intubación, ¿cuántos de ustedes querrían inmediatamente sacar el tubo y probar de vuelta? ¿Quién querría determinar otros marcadores confirmatorios? ¿Quién querría avanzar sin volver a pensarlo? ¿Y quién querría probar con más estimulación? Entonces, en esta situación tenemos que usar otros marcadores confirmatorios. Vamos a hablar de por qué a lo mejor no hay cambio de color a pesar de una intubación adecuada. En esta situación, una vez que el tubo está puesto, hay que buscar que se eleve el tórax. Hay una medición adecuada de punta al labio. Realmente se vieron que pasaba entre las cuerdas, y si hay alguna preocupación, la persona más experimentada de la habitación debería confirmar visualmente con el laringoscopio que ve que el tubo pasa entre las cuerdas. Así que con la detección de CO2 durante un sístole o una bradicardia profunda, no pueden tener un falso negativo. Y la idea es que ustedes han estado dando presión positiva hasta este momento con la máscara y ahora a través del tubo endotraqueal, y la ventilación previa con presión positiva elimina el CO2 que estaba presente en los pulmones antes de la asístole, y la producción de CO2 reduce a medida que se va ralentando el metabolismo celular, y con la cesación del flujo sanguíneo el CO2 no puede llegar a los pulmones, entonces no se detecta CO2 incluso cuando el bebé está intubado, y por eso tenemos que usar esas mediciones de confirmación secundarias. Para los próximos pasos, el equipo da ventilación de compresión positiva a través del tubo endotraqueal y determina el latido cardíaco en 10-20 segundos. Ven que el pecho se está moviendo, el tubo endotraqueal está asegurado. La enfermera dice que no está aumentando el latido cardíaco, sigue siendo 30. Seguramente muchos de ustedes lo habrán experimentado, y en esta situación a veces el oxímetro de pulso ni siquiera muestra una señal, y en esta situación estamos listos para llegar al punto en el que tenemos que hacer compresiones cardíacas, y la recomendación sigue siendo que si ofrecemos compresiones cardíacas, después tenemos que pasar el oxígeno a 100%.
hicimos una revisión sistemática buscando evidencia de si esta seguía siendo la recomendación correcta y encontramos 12 ensayos randomizados. Ven todos estos ensayos enumerados acá, fueron randomizados, muy poco en realidad eran ciegos, pero cuando ustedes se fijan en el estudio poblacional, cada uno de estos ensayos randomizados es en un modelo animal. No hay ningún trabajo en humanos, en bebés, para que nosotros podamos consultar. Así que las recomendaciones de tratamiento del ILCOR, en la ausencia de datos de humanos, hasta que no se encuentre mayor evidencia disponible, la sugerencia será entonces que la concentración de oxígeno se incremente hasta que se recupere la frecuencia cardíaca para los neonatos que están recibiendo compresiones cardíacas. Esto está basado en poca calidad científica. Nosotros pensamos que el oxígeno deberá bajarse rápidamente con la ayuda de la oximetría de pulso en el momento que se recupere la frecuencia cardíaca. La evidencia animal hasta ahora sugiere que la resucitación o reanimación durante la CPR se puede hacer con 100% de oxígeno y que la resucitación va a mejorar la lesión o va a incrementar la lesión oxidativa. La mayoría de estos estudios que han evaluado la utilización de aire ambiente para CPR son de asistolías cortas, que no es lo que estamos hallando en la sala de partos con estos bebés, pero no tenemos, como dije, datos humanos. Para poder tratar de prevenir, o nuestro deseo de tratar de prevenir la lesión hipóxica que se está dando con neonatos asfixiados en forma profunda, puede llevar a prevenir la subsecuente lesión hiperóxida. La resucitación, cuando llegamos a la etapa en las compresiones cardíacas, se tiene que haber realizado primero todos los pasos de ventilación efectivas posibles y eso se tiene que hacer con un suplemento de oxígeno extra. Aquí llevamos entonces a la iniciación de las compresiones cardíacas. El objetivo de las compresiones es generar suficiente oxígeno que esté llegando a la circulación cerebral y coronaria mientras esperamos una restauración definitiva del ritmo cardíaco a través de una intervención farmacológica en general con epinefrina. La perfusión coronaria es un determinante del retorno a la circulación espontánea y la perfusión cerebral va a determinar el resultado neurológico. Es importante volver a la fisiología y saber o recordar que la presión de perfusión coronaria es la diastólica aórtica más la presión diastólica de la aurícula derecha. Si comenzamos entonces la compresión con una presión sanguínea diastólica mínima, la sangre que sale del corazón pasa mayoritariamente por la aorta y por el callado aórtico hasta llegar a las pequeñas arterias coronarias. Por lo tanto, necesitamos una presión diastólica a través de una compresión no interrumpida o con la utilización de epinefrina, para que con sus efectos alfa-adrenérgicos no parezca tan atractivo ir a través del callado y forzar parte de la sangre hacia la coronaria para que sangre oxigenada esté llegando a esa zona a poder generar nuevo ATP para que el corazón vuelva a latir. Creo que aquí se puede ver mejor. Este es un trazado del laboratorio donde tenemos un lechón asfixiado, donde observamos qué pasa luego volviendo a la sistolia con el tiempo en el eje y se puede ver que al comienzo está una línea totalmente plana, no hay ninguna pulsabilidad, este animal está sistólico. Ahora en la marca comenzamos con la ventilación de presión positiva y no vemos ningún tipo de respuesta en la frecuencia cardíaca. Luego progresamos a la compresión de 3-1 y ustedes pueden ver 3 latidos, una pausa, 3 latidos, una pausa, pero lo que controla la perfusión coronaria, la presión, es la presión diastólica de sangre. Así que aunque tenemos una presión sistólica muy buena, aquí tenemos de 20, así que la presión asistólica es de 80%. Esto parece bastante bueno, pero ¿qué pasa con la diastólica? La presión sanguínea diastólica es muy mínima, es 4 centímetros de mercurio. Entonces, pese a que estamos haciendo estas compresiones de 30 segundos, no hay ningún cambio hasta el momento en que ingresamos la epinefrina y aquí sí podemos comenzar a ver la subida de la presión sanguínea diastólica y
que hasta 20 milímetros de mercurio está llegando en ese... Hay perfusión coronaria y tenemos una circulación espontánea recuperada en ese punto. Con respecto a las últimas guías que mencioné ayer, la compresión cardíaca como recomendación no ha cambiado. Tenemos más estudios que dan apoyo a que estas son apropiadas. Sin embargo, continuamos hablando de 1/3 del diámetro del pecho en la compresión en profundidad. Debe comprimirse el tercio más bajo del esternón. Hay que usar la técnica de 2 pulgares e incluso nuestros candidatos presidenciales reconocen la importancia de los pulgares. Ya no se está usando el signo de la victoria con los 2 dedos, sino que vamos por los pulgares, y 3.1 de compresiones a ventilación como índice para la asfixia en paro, y tenemos que coordinar las compresiones y la ventilación para no usar ambos al mismo tiempo o en forma simultánea, y tenemos que evitar cualquier tipo de interrupción frecuente en las compresiones. ¿Por qué decimos, por lo tanto, que uno tiene que hacer 1/3 de profundidad de la cavidad torácica? Este es el resultado de un estudio de Myers del 2010 que miró a 54 neonatos, casi todos de menos de un mes de vida. Hicieron un modelo matemático basado en las dimensiones de la tomografía del tórax neonatal y vieron que 1/3 del diámetro sería más efectivo y no estaría apretando tanto el corazón. Va a ser más efectivo entonces que 1/4 y va a ser más seguro que a la mitad de la profundidad o con la mitad de la profundidad que podría llevar a una lesión por ser una profundidad excesiva. Aquí vemos un estudio de Orlowski donde dice que va a estar el corazón mayoritariamente situado a 1/3 inferior del esternón en el 67% de los niños, y esto es de datos de radiografías de tórax. Es un resultado de mejores presiones medias con compresiones administradas en el tercio inferior comparado con la zona media del esternón. Es una serie muy pequeña de solo 10 bebés que estaban con catéteres en la USIN, y estos datos todos sugieren que las compresiones en el tercio más bajo generaban una mejor perfusión. Otro estudio de Phillips, que son datos de radiografías, parece que el corazón se hallaría mayoritariamente en este estudio en el tercio inferior del esternón en 87% de los niños, y estos eran niños que tenían de 27 semanas de gestación hasta 13 meses después de término. ¿Por qué seguimos entonces recomendando esta técnica de 2 pulgares? Como mencionamos, no tenemos muchos datos clínicos, muy pocos de hecho, pero hay 2 muy pequeños informes de casos neonatales que hablan de 7 bebés donde se describió este método de los 2 pulgares como logrando una presión de sangre sistólica superior comparada con la de los 2 dedos. Estos eran bebés que tenían CPR, que tenían colocado en ese momento las vías, así que se pudo hacer la medición. Tenemos también 3 ensayos randomizados con animales donde se muestra una mejor presión media y perfusión coronaria con 2 pulgares que con la técnica de los 2 dedos, y tenemos estudios en maniquíes, 3 de hecho, que son estos maniquíes de recién nacidos utilizando las guías de NPR, y parece tener una mejor profundidad de compresión con menos fatiga con los 2 pulgares y mejor o menos mal posicionamiento de los 2 pulgares comparado con el método de 2 dedos. Esto todo suena bien, pero ¿qué pasa con la técnica de los 2 dedos si se necesita brevemente para que las manos de los compresores no estén bloqueando el acceso al cordón umbilical si hay que colocar una línea umbilical de emergencia? Bueno, aquí podemos ver cómo se está haciendo el método de 2 pulgares y está colocada al costado de la cama, así que ella sí está bloqueando, de hecho, acceso al cordón umbilical. Pero en lugar de pasar a la técnica de 2 dedos que genera tan mala perfusión, lo que uno puede hacer es que la persona cargada de las compresiones esté a la cabecera de la cama. Si hacemos las compresiones así, a la cabecera de la cama, con esta técnica de 2 pulgares se puede realizar sin problemas, dejando el acceso completamente abierto para colocar las vías vasculares. Una vez que se ha establecido este posicionamiento de la vía aérea con el proveedor de las compresiones a la cabecera de la cama, esto genera que hay un mejor posicionamiento
funcionamiento de los brazos con menos fatiga, el acceso umbilical está disponible y este mejor trabajo al lado del paciente. ¿Qué pasa con el índice? ¿Podemos seguir con este índice de 3:1 de ventilación y compresión? Bueno, volviendo a los paros cardíacos en fibrilación ventricular en adultos, inmediatamente después del paro cardíaco, el oxígeno aórtico y la concentración de dióxido de carbono están cerca del estado preparo. Cuando se comienzan las compresiones, esta va a ser la sangre que va a llevarse hacia las coronarias. El problema es la falta de movimiento de la sangre y no tanto el contenido de la sangre. Al opuesto, nosotros en la ventilación de las compresiones del pecho, cuando estamos proveyendo de adecuada ventilación, la oxigenación y resucitación en el corto plazo, no hay que ni respirar. Si uno simplemente encuentra a alguien en la calle que le tiene que hacer esto, no hace falta respirar. Simplemente las compresiones cardíacas es suficiente porque la sangre ya tiene contenido de gases inicial, así que no hay nada que agregar. Pero en este modelo animal de un lechón que está en fibrilación ventricular, estamos comparando dos técnicas distintas. Las compresiones continuas comparados con 30 compresiones y luego 2 ventilaciones en la pausa, en ciclo. En rojo tienen la presión sistólica, en azul la diastólica y en rojo oscuro aquí verán la presión de perfusión coronaria. Podrán observar entonces que a medida que uno ofrece las compresiones, la diastólica está creciendo y la presión de perfusión está creciendo y después de 12 seguidas sin pausa llegan a un estado estable y se mantienen. Pero aquí cuando estamos haciendo 30 compresiones, 2 respiraciones, tarda más en generarse esta perfusión, se genera el punto necesario, se para por 2 respiraciones y se pierde esa perfusión. Así que después se vuelve a hacer con las compresiones y se vuelve a perder al parar para respirar. Bueno, esto es lo que llamó la atención en los adultos para hacer menos pausas, las menos pausas posibles para la insuflación. Pero en el paro cardíaco inducido por asfixia que nosotros enfrentamos en la sala de partos con recién nacidos es totalmente diferente el sistema. Hay una hipoxemia, hipercapnia y acidemia significativas en el momento del paro y esto promueve una vasodilatación sistémica máxima y muy baja presión diastólica. Los lechones en estudios de CPR con paros por asfixia muestran que la respiración de rescate es enteramente necesaria y crítica para volver a restaurar el sistema. Este es un estudio de Berg con lechones asfixiados y la comparación entre compresiones constantes o compresiones cicladas o en ciclo, con ventilación, y en este modelo tuvieron mucho mejor retorno a la circulación espontánea si ofrecían ventilación, porque estos animales tenían un CO2 muy alto y un oxígeno muy bajo. En mi propia experiencia, nosotros hemos realizado un estudio donde tomamos este modelo de lechones recién nacidos y los asfixiamos, pobrecitos, hasta el punto de asistolía, y luego hicimos la compresión con una ventilación a 15 con 2 ventilaciones, 15 compresiones, 2 ventilaciones, para comparar, y nos dimos cuenta que podíamos hacer más compresiones por minutos, pero no había un incremento significativo en la presión diastólica. Era más alto, sí, pero nosotros necesitamos, como yo le dije, llegar casi a 20 de presión diastólica para tener suficiente perfusión coronaria para volver a la circulación espontánea. Y aquí no estábamos llegando a ese punto. Y en todos los animales a los que volvimos a la circulación espontánea no encontrábamos suficiente diferencia. Así que no tenemos evidencia clínica que nos dé o nos pueda dar un mejor resultado si nosotros hacemos más compresiones en el ciclo. Debemos entonces continuar coordinando las compresiones y la ventilación. Esta pregunta no ha sido evaluada por ILCOR, pero será evaluada en el próximo ciclo de ILCOR. Tenemos un paper en animales que se publicó en el 2014, donde compararon un CPR asincrónico con uno cíclico en lechones recién nacidos asfixiados, y lo que ven en este modelo es que no se encuentra una diferencia en el flujo de la arteria coronaria, no hay tampoco cambio en
otras arterias, así que lo que podemos sí ver es que no hay nada que diga que es mejor hacerlo en forma asincrónica y como dije no tenemos datos ninguno en humanos, así que recordatorios, estén al tanto de todas las pausas en circulación que inadvertidamente pueden surgir durante las compresiones cardíacas y ayuden al equipo para que se mantenga concentrado en la perfusión óptima. Si no tienen un ECG cuando están comenzando, que no lo tienen colocado cuando están comenzando el CPR, traten de colocarlas y si no, hagan las compresiones por lo menos 60 segundos antes de interrumpir para escuchar si hay latidos cardíacos. Tengan en cuenta que la oximetría de pulso probablemente no esté tomando datos en este momento porque la frecuencia cardíaca va a estar simplemente reflejando el índice de compresión. Yo creo que el trazado de ECG nos va a ayudar a guiarnos a medida que pausamos para la auscultación. Si es menos de 60 la frecuencia cardíaca en el monitor, uno puede dejar que continuar con las compresiones y cuando uno tiene más de 60 latidos por minuto, en ese caso uno puede parar y auscultar. Yo no me preocuparía demasiado con respecto a la actividad eléctrica sin pulso porque lo que uno va a estar haciendo es tener un pulso bajo y va a estar haciendo las compresiones de todas formas. Cuando nosotros comenzamos con las compresiones, tenemos el VC de emergencia colocado, tenemos 40 latidos por minuto y esto nos lleva al siguiente punto del algoritmo donde vamos a tener que considerar la epinefrina endovenosa. No hay cambios mayores, como mencioné anteriormente o ayer en las recomendaciones de ILCOR. Tenemos dos que tenemos que recordar. Se prefiere epinefrina endovenosa. Intraósea también se puede hacer. La dosis sigue siendo 0,01 a 0,03 miligramos por kilo. Hemos dicho que las dosis endotraqueales se puede tratar mientras uno está tratando de lograr un acceso intravascular y la recomendación es utilizar 0,05 a 0,1 miligramos por kilo, dosis más altas si uno está usando la vía endotraqueal. Y recuerden que la sangre O negativa o solución salina si realmente pensamos que el bebé está hipovolémico. Como mencioné anteriormente, la epinefrina, aunque es un estimulante adrenérgico mezcla de alfa y beta, está indicado cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, más que nada porque eso nos va a ayudar con la vasoconstricción y para establecer la presión diastólica. Se tiene que tratar primero la ventilación efectiva con intubación y 100% de oxígeno en forma coordinada con las compresiones cardíacas. Es muy importante recordar que la epinefrina no está indicada antes de haber establecido una ventilación adecuada, lo mismo que con las compresiones cardíacas. Quiero mostrarles. En el año 2006 nosotros analizamos nuestra experiencia en Parkland y esto fue de enero del 99 a diciembre de 2004 y teníamos 93.000 nacimientos. En ese momento había solo 52 nacimientos, 0,06, que recibieron epinefrina en la sala de parto. Excluimos que tenían aquellos que tenían anomalías letales o uno del que faltaba la historia y uno que había nacido en el hogar. Y cuando nos fijamos, solo 6% había recibido la primera dosis como epinefrina endovenosa y 44%, que era 94%, lo recibían como epinefrina endotraqueal a razón de 0,01 miligramos por kilogramo y solo 32% que recibieron la epinefrina endotraqueal respondieron y aquellos que fracasaron recibieron epinefrina endovenosa y 77% de los que recibieron esa dosis subsiguiente respondieron. Entonces, estos son los datos que nos empujaron a realmente empezar a recomendar epinefrina endovenosa en lugar de endotraqueal. Al mismo tiempo se hizo recomendaciones que íbamos a usar endotraqueal, teníamos que incrementar la dosis de epinefrina a 0,3 inicialmente y después a 0,5 mililitros por kilo. Analizamos la experiencia más reciente usando estas dosis más elevadas de epinefrina endotraqueal para ver si era útil. En este tiempo, desde 2006 a 2014, tuvimos más de 114.000 partos y solo 0,05% recibieron epinefrina en la sala de parto. Después de las exclusiones nos quedamos con 40% que recibían epinefrina endovenosa oral o solamente de 15,75%
45% respondieron, 60% seguía recibiendo la epinefrina por el tubo endotraqueal y aun cuando estábamos usando dosis más altas, solo 20% respondieron. Aquellos que fallaron recibieron epinefrina endovenosa y 80% respondieron ahí. Cuando uno compara la diferencia entre 0,3 y 0,5, no parecía haber ninguna ventaja. Era una respuesta de 23% a 0,3 mililitros y 18% a 0,5, lo que estadísticamente no fue diferente. En conclusión, entonces, durante CPR neonatal en la sala de parto, la epinefrina endovenosa debe seguir siendo una prioridad. Una capacitación del equipo en la colocación rápida de VC es vital. Realmente necesitamos ensayos randomizados en modelos apropiados de transición neonatal para determinar si incluso dosis iniciales más elevadas de epinefrina endotraqueal, como 1 mililitro por kilogramo o más, serán útiles. Especulamos, sin embargo, que los recién nacidos, debido a sus exclusivas diferencias anatómicas y fisiopatológicas, pueden tener límites a la absorción de epinefrina de los alvéolos, debido a insuficiente flujo sanguíneo pulmonar durante CPR, vasoconstricción pulmonar de la acidosis, la cantidad de epinefrina que llega a los alvéolos si es desconocida, el fluido alveolar puede diluir la epinefrina y además tenemos shunts intracardíacos derecho e izquierdo potenciales que podrían bypassear la circulación pulmonar. Así que no estoy convencida de que alguna vez encontremos una dosis adecuada, pero seguiremos intentando. En nuestro caso, 1 minuto después de dar la epinefrina, el monitor de ECG muestra un latido de 90, entonces el equipo deja de escuchar y detecta 60 y en aumento, detienen las compresiones, siguen con PPB, dicen que hay un 50% de abrupta, piden el gas de cordón, lo llevan a la UCIN, consideran un examen para enfriar, obtienen el gas y van a tomar las decisiones a partir de ahí. Muy importante, hay que asegurarse de que ese equipo haga el debriefing, o sea, que vaya esa historia de minuto por minuto y vean exactamente qué hicieron y qué podrían hacer mejor la vez siguiente. Y ahí me detengo. Muchas gracias. Gracias, doctora.